Muy buenas tardes y bienvenidos a Autopística, el programa de la Biblioteca Jesús T. Piñero en Red, programa también auspiciado por la Universidad del Este. En esta ocasión nos sentimos sumamente honrados toda vez que nos acompaña la doctora Simona Skravek. Simona, bienvenida a Autopística. Gracias, buenas tardes. Quisiera destacar que la doctora Skravek es la presidenta del Comité de Traducción y de Derechos Lingüísticos del PEN Internacional y además es profesora de la Universidad Oberta de Cataluña. En la mañana de hoy, la doctora Skravek acaba de compartir con la Facultad de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanas una excelente conferencia que vamos a estar comentando también para beneficio de quienes nos sintonicen bajo el título de El deseo del orden, academia y sociedad, reflexiones en torno a Cataluña, la República Eslovena y Puerto Rico. Pero para dar comienzo a esta interesante entrevista, estamos hablando de la República Eslovena y yo estoy seguro que muchos se estarán preguntando ¿al norte o al sur? Y la doctora Skravek nos va a explicar dónde queda Eslovenia y algunos de los elementos clave de su historia y su cultura. Sí, Eslovenia queda al medio de Europa. Por eso. Es uno de los cruces que hay, donde se encuentran, para situarnos así rápidamente, como mínimo 3 o 4 áreas de influencia realmente importantes. Una es la Mediterránea, tenemos salida al mar. Otra es todo este mundo alpino, germánico, porque somos vecinos de Austria y Eslovenia históricamente era la salida al mar de Viena y del resto del espacio centroeuropeo en la ciudad de Trieste entonces. Y después aquí hay también la influencia balcánica porque somos al final vecinos de los Balcanes. También podríamos discutir si Eslovenia son o no ya Balcanes, eso es un tema espinoso en nuestras tierras, pero que por aquí también hay toda esa influencia desde el Imperio Otomano a también todo el mundo eslavo, ¿no? Porque Eslovenia es una de las lenguas, esloveno es una de las lenguas eslavas, como el ruso, polaco o checo. Para situarla en un mapa histórico, evidentemente formaba parte de Yugoslavia, tanto de la primera como de la segunda, que eso tampoco no se sabe muy bien, que hubo dos, ¿no? Una después de Primera Guerra Mundial, muy diferente, un reino monárquica, un reino socialista, bastante dictatorial, sobre todo en los últimos 10 años, y después la segunda fue la famosísima República Socialista Federativa de Yugoslavia, del Tito, que empezó muy bien y acabó muy mal. Y así que es un poco esa nuestra historia en grandes rasgos, y encontrarla rápidamente es pensar que está 2 horas de Venecia en coche, así que no la desplazamos demasiado hacia el este, lo que habitualmente pasa, y también que no es Eslovaquia, es decir, Eslovenia y Eslovaquia tienen por razones históricas un nombre muy parecido porque eran los eslavos que penetraron más hacia el sur y hacia el oeste, pero después vinieron los húngaros y dividieron este reino, ese territorio eslavo por la mitad, y así Eslovenia y Eslovaquia se dividieron, y hace 1000 años que ya no somos la misma nación, pero hubo ese tiempo. Dije al principio que la doctora Skravek preside el Comité de Traducción y de Derechos Lingüísticos del PEN Club Internacional. ¿Cuál es la función principal de este comité? Bueno, de comité, quizás explicaría un poco antes qué es el PEN Internacional, sí. Muy rápidamente. Es una organización de escritores, PEN en inglés, la pluma, pero también como poesía, es ensayo y narrativa, ¿no? Como engloba simbólicamente esos géneros. Es una organización
que se fundó el año justo después de la Primera Guerra Mundial en Londres, con esa idea de que nunca más, ¿no? De que las guerras deberían, de que los escritores intelectuales deberíamos hacer alguna cosa para fomentar un respeto mutuo entre naciones, opciones ideológicas, etc. Empezó realmente como un club, por eso, por ejemplo, todavía en muchos entornos se habla de club, pen club, que era, se encontraba, había, si uno lee la documentación de los años 20, puede encontrar eso, pues la gente se queja que van las señoras bien vestidas y los señores no hacen nada y todo eso, que hubo también un poco esta actividad, pero muy rápidamente también por circunstancias históricas, PEN se convierte en una organización que, una de las pocas organizaciones que puede prestar ayuda efectiva y solidaridad a todos esos autores que quedan amenazados por el fascismo en Europa, sobre todo los que tienen que huir del nazismo en Alemania, así que se organiza una red de acogida de escritores que encuentran primero en Reino Unido, después también en Estados Unidos, en el resto de América, se recogen fondos y también se empieza a trabajar en los discursos que sean alternativos a lo que era aquella retórica de los años 30 y 40 de guerra, de odio, ¿no? Y después, en el mundo dividido después de las guerras, en la Guerra Fría y así, también dentro de Europa tiene de entrada una importancia muy grande porque conecta de nuevo una de las pocas organizaciones internacionales que tienen la capacidad de franquear el telón de acero, ¿no? Porque eso no era tan evidente de que en los años 60 uno podría encontrarse en Eslovenia, por ejemplo, uno de los sitios que todavía PEN tiene anualmente un meeting, que es precisamente en Eslovenia, en un precioso lago llamado Bled, y ese era durante la posguerra uno de los pocos lugares donde un escritor ruso y un escritor norteamericano se podían encontrar y hablar directamente, ¿no? Así que ese rol primero era más bien como limitado a Europa, pero en los últimos años PEN Internacional se ha abierto a todas las realidades del mundo, de verdad. Tenemos sedes como el Club de Puerto Rico, existen en más de 120 países, desde Asia hasta los Estados Unidos, que tiene un centro muy potente. Y evidentemente lo que en Europa ya no pasa o no pasaba, pasa ahora en otros lugares del mundo, así que es una organización muy preocupada por prestar atención a escritores en peligro, porque evidentemente los intelectuales en todos los regímenes son los que son más amenazados, ¿no? Por ejemplo, ahora tenemos acciones muy coordinadas en torno de México o de Turquía, Rusia. También es eso que a veces hay que mediar incluso dentro de los centros, ¿no? Porque en algún caso puede pasar que se apoderando del centro pues estructuras de esos poderes controladores, y hay que ir ahí y ver quién es exactamente el representante del PEN. Así que hay un trabajo muy grande en este nivel más político. Y después también tenemos otras actividades que son más de divulgación y de llevar el conocimiento y amor incluso para las letras, para la literatura, para conocimiento de otras realidades a un nivel básico. Así que hay programas desde casi alfabetización o trabajo en las escuelas en entornos complicados como puede ser África o algunos países asiáticos, ¿no? Trabajar con la sociedad civil, talleres, eso se intenta. También mucho trabajo de dar a las personas herramientas como
comportarse bajo la censura, bajo la opresión política, cómo protegerse para que el régimen no los procese, ¿no? Periodistas, porque hoy en día no solo coge escritores, sino también todos otros géneros, digamos, de escritura, que incluye por descontado también el periodismo comprometido. Algo que me llama la atención del título de este comité, además de traducción, derechos lingüísticos, porque obviamente deben de estar muy activos también con aquellos grupos cuyas lenguas se encuentran también sujetas a discrimen, a imposición y en muchos casos también a desaparición. Sí, ese es un trabajo que desde el principio, evidentemente, literatura, a diferencia de otras artes, no tiene otra existencia que en palabra, ¿no? Y la palabra siempre es en una sola lengua, no sé. No se puede inventar una lengua, está muy relacionada con la manera, la situación política, incluso económica que vive un pueblo, un país. Así que eso era una preocupación constante y uno de los grandes éxitos que la organización tuvo, que además tiene que ver con la ciudad en la que vivo, con Barcelona, porque claro, la sociedad catalana tiene esa conciencia de proteger la lengua muy aguda, muy desarrollada. Y siempre se ha trabajado no solo para nosotros, ¿no? Sino para intentar abrir una conexión con pueblos que están en una situación parecida, y ya sabéis que sociolingüistas catalanes pues tienen un prestigio internacional bien merecido, así que en el final de los 90, el 96, se crea un grupo muy transversal y muy internacional también, que se propone redactar un documento que se llama Declaración de Derechos Lingüísticos Universales, y tenemos suerte que ese documento después la UNESCO lo aprueba como uno de sus documentos reconocidos, ¿no? Y eso hace que ese documento hoy en día, todavía después de 20 años, ¿no? Es todavía como una guía. Ahora lo que sí que nos encontramos es que eso es un volumen de mucha literatura, de muchas definiciones, de qué es, qué no es un grupo lingüístico, de qué manera, claro, las situaciones pueden ser realmente muy complejas. Decidimos hacer una declaración, que es la Declaración de Gerona, se hizo quizás ahora hace 5 años, de reunir solo en 10 puntos los principios básicos que deberían guiar un poco nuestro trabajo, y ese respeto entre las lenguas, ¿no? de que el derecho de utilizar la lengua propia sea como un derecho universal. Hay 2 declaraciones más que me parecen muy interesantes, pero que de igual forma me preocupa que son muy poco conocidas en Puerto Rico, y que son aportaciones significativas del PEN Club Internacional, que resultan ser la Declaración de las Traducciones y la Declaración de los Derechos Digitales. Y me parece que la última es algo muy reciente, que responde también a toda esta transformación de los medios. Sí, la primera, la de derecho sobre la traducción, la hicimos, eso ya fue un trabajo que yo me impliqué muy, muy a fondo, sobre todo con colaboración con la Universidad de Quebec y con el PEN Club de Quebec, donde evidentemente es una sociedad comparable con vuestra, ¿no? Que vive entre 2 lenguas permanentemente, francés e inglés, y entonces su capacidad de reflexión en torno de qué y cómo funciona la traducción, o incluso la traducción literaria, pues yo creo que es muy interesante, muy elaborada, y también quisimos proponer, digamos, como uno de los remedios a la incomunicación o las tensiones en el mundo postmoderno, si se puede decir así, es la traducción, ¿no? Como la manera de comunicarnos sin una
imposición o sin agresividad, ¿no? Porque no necesariamente uno tiene que renunciar a lo que es, simplemente se aprende otra lengua y se intenta mediar entre las dos, establecer todos esos puentes y esa idea que precisamente a través de los contactos con otras culturas la lengua se enriquece, ¿no? Nunca se empobrecen. También dar una especial atención a la figura del traductor, que muchas veces es como invisible, sobre todo en el negocio del libro, ¿no? Al autor se lo conoce, pero los traductores de hecho quedan como desaparecidos, incluso si aparece su nombre ahí, no son figuras públicas, ¿no? Y ese también es y sobre los derechos digitales, pues es evidente, ¿no? Que no solo que la tecnología ha avanzado, sino que a través de esta tecnología los regímenes, los estados no democráticos, pues tienen una capacidad mucho más grande de perseguir y de imprisionar y controlar a sus ciudadanos, sobre todo sus ciudadanos que escriben, y eso se trataba también de hacer, por un lado, proteger el escritor en sentido como derechos de autor, ¿no? Es decir, eso pasa mucho, que los autores hoy en día se ven divulgados a través de las redes sin posibilidad de cobrar nunca para nada lo que han escrito, pero por otro lado también hay ese peligro que hay un control extremo, ¿no? De todo lo que hacemos en la red, y era un intento de definir esos nuevos retos. ¿Qué cursos está ofreciendo la Universidad Oberta de Cataluña? A Universidad Oberta de Cataluña estoy trabajando con literatura catalana. Literatura catalana. Sí. ¿Hay algún trabajo reciente en esa dirección? Creo que hay unas traducciones en proceso. Sí, no, pero traducciones siempre están ahí. Yo procuro traducir en los últimos 10, 15 años unos 30 libros. Eso quiere decir que en una u otra dirección, porque estoy de esos realmente raras avis que hacen traducción inversa, que ya no sé cuál es la inversa, la verdad, pero que sí procuro hacer dos, tres libros al año, que eso es como una imposición que me la he cargado yo misma, porque si no, el trabajo de traducción literaria, cuando te lo tomas en serio, es realmente algo que hay que hacer a muchos años vista, ¿no? Porque una literatura no se traslada de un lugar a otro simplemente con un título o dos. Y después lo otro que sí, sobre literatura catalana, acabo de publicar un libro, ahora este año pasado, el 2016, que reúne un poco todo mi trabajo relacionado, que empezó quizás a través de estas traducciones, pero nunca he tenido suficiente solo de traducir, sino que me parece que tengo que explicar quién son esos autores, con el título un poco divertido, creo, francamente, que es Una patria prestada. Que es también una reflexión en torno de cómo la literatura ayuda a reflexionar sobre la identidad. Mientras llevaba a cabo la investigación para esta entrevista, me llamó mucho la atención un trabajo de investigación que tituló La geografía imaginaria, los marcos de identidad en el caso de Centro Europa, publicado en el año 2002 y que además fue reconocida con un premio de investigación de la Fundación Jaime Bonfil. Sí. Me parece que ese título de la geografía imaginaria, esa reconciliación de la historia con la geografía, pero conociendo el trabajo, entran otros elementos culturales, principalmente la literatura, fue destacada, reconocida y premiada. Sí, bueno, eso es mi tesis doctoral. Claro, yo cuando suerte que me recuerda el año, que son muchos años, que lo hice. Sí, porque entonces la Europa dividida con el telón de acero todavía era una realidad. Hoy en día, claro, ya es muy difícil, ¿no?, que jóvenes de hoy que están en la universidad piensen que alguien académicamente se le acudiría a reflexionar sobre una frontera que hoy es realmente borrada, ¿no?, la que dividía
con una línea recta de Trieste a Königsberg, Europa en dos mitades antagónicas, imposibles de unir, ¿no? Porque el concepto mismo de Europa Central, ahora decimos Europa Central, en Europa Central comen eso y hace buen tiempo, mal tiempo y nadie se escandaliza, pero cuando yo recuerdo haber estado en la universidad había textos que decían a Europa del Este y a Europa del Oeste y entre medio no hay nada. Es decir, era una línea pintada sobre el mapa. Y de aquí viene ese interés por la geografía imaginaria, evidentemente, porque uno se da cuenta, sobre todo un esloveno se da cuenta que aquella frontera que dicen que es infranqueable divide la casa de mi tío de la casa de mi tía, ¿no? Porque las fronteras eslovenas hacia el occidente son muy abiertas, porque aquello antes había sido el imperio austrohúngaro, antes el Sacro Imperio romano-germánico, pero no había una frontera ni estatal ni nada, así que claro, la gente se mezclaba y pensar que no se podía atravesar, ¿no? Que había ese muro, que el muro de Berlín era un muro de pocos kilómetros, pero en realidad era el símbolo para una división de miles de kilómetros y responsable de muertes, ¿por qué no? Porque aquello no se podía cruzar, así que esa reflexión era realmente intentar entender de qué manera se construyen esas identidades simbólicas, no tanto nacionales como eso, Europa occidental o del este, y examinar en este espacio preciso de lo que hoy llamamos Europa Central, cuáles eran esas narrativas que nos hacían sentir parte de un mundo, del otro mundo, ¿no? Y claro, hay muchas cosas de explicar, pero la conclusión final era esa: por muy imaginaria que sea una geografía, es geografía, ¿no? Es decir, hay un espacio físico y hay unas personas vivas que viven allí y hay que tenerlas en cuenta. Hay un elemento que me gustaría compartir con la audiencia que planteó la doctora Skravek en una conversación anterior, es que al momento de la independencia alguien hizo el comentario de que no tenían esculturas monumentales ecuestres como tienen todos los países independientes. Por lo tanto, a la carrera hubo que trabajar una escultura de esa naturaleza, pero entonces el problema era a quién sentamos en la silla. Y finalmente transaron por el rostro de un poeta muy destacado, así que en vez de tener un gran conquistador o de tener un general victorioso, pues tienen un poeta clave en la formación de esa historia de la resistencia cultural eslovena. Sí. Y me gustaría quizás compartir este elemento de la historia de la resistencia cultural eslovena, porque la República Eslovena obviamente ha tenido una larga tradición de imposiciones que van desde el Imperio Romano hasta la independencia en el año 91. Pero obviamente tiene también una larga historia de resistencia y de aporte cultural que es fundamental para el Estado que han creado al presente. Sí, bueno, es exactamente, no podría resumirlo mejor un poco la historia de ese territorio que existimos, estamos en el mapa incluso político de Europa hoy en día a causa de esta rudez de cultivar una conciencia sobre la lengua, sobre la pertenencia a un pueblo, yo diría así. Siempre era históricamente un pueblo muy poco... nunca tuvimos ningún rey. El único rey esloveno es el rey Matías, el rey Kralj Matías, que duerme bajo la Gora Peca, bajo la montaña de Peca, que es una montaña entre Austria y Eslovenia. Su cabeza descansa sobre una mesa de piedra y su barba va creciendo porque no está muerto, y cuando de 9 vueltas a la mesa de piedra se va a despertar con todo su ejército
ejército y va a salvar su pueblo de nuevo. Ese es el único rey nuestro que tenemos. Y claro, recuerda toda esa historia, no solo de los germánicos o alemanes que se nos sometían tanto como podían, pero sobre todo también otro hecho que ya lo mencioné al principio, que esos son los Balcanes, por aquí entraban los turcos, las incursiones otomanas a Europa, ¿no? Y hay otra anécdota interesante, sí, que es lo de los árboles prohibidos, sí, se prohibía el corte de árboles. La valle de donde soy yo, que es muy de difícil acceso y tiene mucho bosque, pero que haya tanto bosque se explica por eso, porque como era el lugar por donde era más fácil entrar a Europa, desde los Balcanes, pues se prohibía con pena de muerte a cortar los árboles y así. Si algo se parece a un bosque tropical, una selva tropical, son los bosques de Ribnica y Kočevje. Así que sí hay esa historia de un pueblo realmente oprimido, de un pueblo que soñaba la libertad, pues nunca la pudo conquistar, porque tiene que ver con esos cambios que la modernidad de todos modos comportó, ¿no? De posibilidad de que el hombre normal, el hombre ordinario, decida sobre su futuro y la gestión de su propio espacio, y en este sentido yo creo que la República de Eslovenia es una realización de un sueño histórico muy largo y muy elaborado, porque nos tuvimos que levantar muchas veces como comunidad para seguir adelante. Me parece que uno de los logros más sobresalientes de la República Eslovena es su modelo educativo, su sistema educativo. He comentado anteriormente que es el cuarto dentro de la Unión Europea y el número 12 alrededor del mundo, lo cual habla muy bien del modelo y de sus componentes. ¿Cuáles son algunas de las explicaciones que podemos dar para que ese sistema sea tan exitoso? Bueno, una de las, yo diría que es sobre todo el acceso a la educación es universal, ¿no? En Eslovenia solo existen, excepto alguna escuela religiosa de muy nueva, pero que no es escuela básica de nivel más alto, todo es sistema público y el acceso es igual para todos, ¿no? Y eso ya viene de antes, ya viene de la Yugoslavia, que Eslovenia tenía, eso hay que saber, dentro de Yugoslavia completa autonomía de gestionar su estructura interna, sobre todo en cuestión de educación, de sanidad, etcétera, ¿no? Era independiente, era una república dentro de las repúblicas federales. Así que esa labor no es del año 91, sino que viene un poco desarrollado de antes, pero antes era con algunas dificultades mucho más graves, ahora no. Ahora pienso que realmente el Estado decidió que si alguna cosa un estado con tan poca población como son 2 millones de habitantes no puede aspirar a grandes producciones, ¿no? Que nuestra vía del futuro es la excelencia, y decidieron apostar por eso, ¿no? Para dar buenas condiciones a los maestros, a las escuelas sobre todo en las pequeñas poblaciones, son el centro de la vida cultural y intelectual, no son escuelas que vivan dando espaldas a la sociedad, al entorno, y sobre todo, y también diría que uno de los elementos que a mí me parecen muy importantes es la importancia que se da a la educación en edades muy precoces, porque no solo que es universal el acceso a la enseñanza elemental, sino que ya en el kindergarten, en los jardines de infantes, ya se reciben subvenciones del Estado, así que todos los padres pueden tener niños en un sistema educativo desde 1 año de edad. Y otra cosa, que todas las mujeres pueden quedarse 1 año en casa para tener el bebé, ¿no? Eso también es una de las buenas herencias del sistema comunista. Ya lo creemos. Pero que eso hace que la capacidad que también mujeres tienen de combinar una carrera profesional y tener los niños es mucho más fácil que en muchos otros países, creo, porque hay
la sociedad acepta que los niños que tenemos son nuestro futuro, ¿no? Y que hay que cuidarlos, que no son una molestia que a ver si crecen rápido y ya se van, sino que son como algo central. Vais a ver, no sé, siempre están, los niños siempre están presentes, no se excluyen de la vida social. ¿Y el nivel universitario? Y el nivel, ¿qué características tiene? El nivel universitario, lo que Eslovenia supo ahora, sobre todo, aquí sí la diferencia es abismal con el sistema de antes, ¿no? Cuando yo estudié, solo pensar que vas a cruzar la frontera ya era así a batir el corazón más rápidamente. Hoy, evidentemente, Eslovenia forma parte de toda esta red que Unión Europea impulsó con tanto éxito, ¿no? Desde los programas Erasmus, etcétera. Nosotros siempre hemos estado educados con la idea que nuestra lengua no basta, ¿no? Que es muy importante, pero no basta. Así que no hay ninguna concesión dan los profesores de la universidad para si no sabes leer en inglés o francés o lo que necesites, ¿no? Eso se da por sentado que uno va a hacer el esfuerzo para aprenderlo, y con la facilidad de intercambios que aún existen, la verdad es que Eslovenia hizo un muy gran progreso en esa apertura hacia el mundo exterior, y después creo que lo que también descubrimos es la importancia de las ciencias exactas y de tecnológicas que se también complementan en ese proyecto educativo. Que eso se desarrolló más ahora después de la independencia, pero que hay una vida universitaria muy rica también en todas las otras, porque nuestra industria, por ejemplo, Eslovenia no es un país rural, es un país relativamente industrializado, y una de las industrias más presentes es la farmacéutica. Entonces, si tú tienes dos grandes empresas mínimo, ¿no? A nivel internacional, pues necesitas alimentarlas con químicos y farmacéuticos que sean capaces de competir en ese mundo tan adverso como es esa precisamente disciplina. Así que eso se intenta fomentar la recerca, la capacidad de conexión con los últimos avances tecnológicos. Y en el caso de las oportunidades de publicación para los escritores, las industrias editoriales, el fomento de la publicación, que en otros entornos nacionales es tan complejo, es tan difícil para el escritor, ¿qué condiciones particulares se dan en Eslovenia? Bueno, porque para nosotros escribir, publicar, ser, es como... Es consono con el proyecto educativo. Sí, es parte de... realmente hay como un respeto, yo diría, hacia la letra importante, gente lee. Evidentemente el sistema es muy diferente porque el mercado es tan pequeño que no se puede contar con vender lo suficiente en muy breve periodo. Yo siempre lo comparo con España, especialmente Barcelona, que es una de las capitales de edición en el mundo hispánico, ¿no? Y ahí estás en la mesa de novedades quizás 2-3 semanas máximo, después ya no se vende ni un ejemplar, como quien dice, ¿no? Es en tiempo extremadamente breve. En cambio en Eslovenia un libro igual circula con normalidad durante unos 10 años, ¿no? Así que los libros que se editan son libros proyectados hacia una larga existencia en el mercado, y también se publican reseñas, estudios. Hay como un circuito hecho desde la radio, la televisión tiene un programa, eso es muy curioso. Las noticias tienen noticias, deportes y cultura. Y entonces las noticias de la cadena nacional tienen entrevistas con escritores como es aquí cada día, y uno o varios programas culturales a la semana. Es decir, que los escritores o pensadores están dentro presentes en un discurso pública mucho más que en otros países, ¿no? Es decir, que su opinión es importante, y eso hace que literatura sea presente bastante en la sociedad. Y en términos de producción cultural, ¿cuál es el mayor reconocimiento que tiene Eslovenia? ¿Cine, pintura?
No, yo creo que son las destaca? letras. Las letras y, bueno, letras y después también pensamiento, ¿no? Uno de los filósofos de Zizek, ¿no? Slavoj Zizek es un producto exactamente de ese solapamiento de tantas realidades que pienso que le abrió la capacidad de pensar desde unos puntos de vista tan específicos que llamó la atención, ¿no? de toda la filosofía universal, pero básicamente son más las letras, sí, que ninguna otra disciplina, diría que sí. En esta ocasión, que estamos seguros que no va a ser la última, va a ser la primera de varias visitas que vamos a tener a la doctora Skravek en Puerto Rico, ha estado compartiendo con varias universidades. Ayer estuvo en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Humacao. ¿De? Río Piedras, me excuso. Hoy ha presentado también una conferencia magistral aquí en la Universidad de Este y mañana en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, y ninguna es repetida, son 3 conferencias distintas, así que eso hay que reconocer el trabajo y la tenacidad de la conferenciante, porque en muchas ocasiones lo que se hace es que se repite la conferencia, pero en este caso no ha sido así. La de hoy se presentó bajo el título del Deseo del Orden, Academia y Sociedad, reflexiones en torno a Cataluña, República Eslovena y Puerto Rico, y permítanme indicarles a todos ustedes que esperamos tener esta conferencia publicada en nuestra revista Ámbito de Encuentro, que la tenemos en formato electrónico y además impresa, porque resultó ser una entrevista sumamente motivadora en términos de problemas sumamente complejos. A grandes rasgos, ¿cuáles son los elementos más importantes que destacó en esta conferencia? Bueno, eso es como un salto al vacío, eso lo reconozco, ¿no? De un intento de empezar a armar una reflexión que yo espero que me lleve un poco más lejos, sobre todo después de esta visita a Puerto Rico y de manera como todos me habéis recibido aquí. Pero la idea era esa, de ver que hay unas similitudes entre Puerto Rico, que es la primera vez que estoy aquí, pero y los 2 países donde sí he vivido, ¿no? Eslovenia y Cataluña, y de intentar encontrar unas bases de comparación, pero no con la intención de decir todo es lo mismo, sino de encontrar aquellos elementos que quizás compartimos, pero que también después examinar de qué manera han definido o no cada uno de esos lugares. He partido de las obras literarias, como casi siempre, para identificar algunos rasgos que me parecen muy particulares de esos entornos de una periferia muy cercana del centro, ¿no? La que crece bajo los árboles enormes, como son esos 3 espacios, que pueden ser tanto la confrontación de un dolor colectivo. En ese caso he hablado de la experiencia del nazismo, de los campos de exterminio, como eso la literatura tuvo que encontrar una manera de expresarlo, hasta cosas que nos dan vergüenza colectiva a todos, como puede ser el conformismo, ¿no? A pesar de todo, sabemos que nos roban, que la gente hace trampas, pero no vamos a hacer nada para impedirlo, ¿no? Y esta reflexión iba un poco en ese sentido, de qué manera nos intentamos situar como unas identidades reconocibles en un entorno que es todo menos fácil. ¿Y cuál es el acercamiento temático que estará haciendo en la conferencia de grabar el nombre en la corteza del árbol? Bueno, me he pensado que después de 2 conferencias un poco más académicas, sí, podía ser una que es más desde un punto de vista realmente literario, y intentaré explicar por qué a mí me parece
que literatura y todo lo que está relacionado con ella, también sobre todo la actividad de traducción, la poesía, de qué manera nos transforma, y eso es una metáfora que la podríamos encontrar ya en los poetas romanos, ¿no? De que la letra permanece, ¿no? Es decir, he utilizado la imagen de un enamorado que graba su nombre en la corteza del árbol porque tiene tanto que explicar que no se puede retener, y que este gesto de hecho es un poco vulgar, ¿no? Un poco hace como una vergüenza aliena, ¿no? ¿Qué hace ahora alguien? Y que es un sentimiento que cualquier persona que escriba, incluso un profesor académico, ¿no? Tenemos que bregar con eso de decir, no pasa nada, yo me atrevo a poner lo que pienso, lo que siento, lo que me hace vivir de esta manera, ¿no? Como unas letras que van a permanecer, ¿no? Y hoy en día esa sensación es mucho más difícil de obtener porque nos parece que todo es volátil, que todo es líquido, ¿no? Pero en realidad la conciencia de un escritor es esa, de saber que lo que uno pone por escrito va a quedar, ¿no? Aunque sea a la corteza de un árbol. Doctora, aunque podríamos estar otra hora conversando, y usted es una excelente conversadora, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Ha sido un verdadero placer recibirla en la Universidad del Este, un placer nuestro también de compartir esta entrevista para Utopística de la Biblioteca Jesús de Piñero, y estamos muy entusiasmados con el hecho de que pueda considerar una próxima visita a Puerto Rico y compartir en otros escenarios también, que estoy seguro que las facultades de otras instituciones van a beneficiarse y van a compartir no solamente con la gran investigadora, sino también con alguien que ha estado tan activa en el Pen Club Internacional, en un comité tan importante como el de derechos lingüísticos en una coyuntura histórica como la actual. Así que ha sido un verdadero placer tenerla con nosotros. Muchas gracias. Solamente nos resta despedirnos de todos ustedes. Esperamos verlos próximamente.